Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy el Señor nos quiere nutrir por medio del evangelista San Juan en el capítulo 2, versículo 13 al 22. Hoy, celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, el Señor hace nuevamente un llamado de atención para que le demos uso y respeto a la casa de Dios. Pero no solamente a este edificio físico, ante todo es nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo y por supuesto ese cuerpo glorioso que iba a resucitar al tercer día. Y prácticamente Jesús nos muestra como ese templo vivo que murió por nuestros pecados, pero también resucitó para darnos vida. Él se acerca ya al templo y encuentra que están vendiendo los cambistas ovejas, bueyes, y él toma un azote y comienza a sacar las personas que estaban haciendo este acto indebido. No es tanto por el hecho de vender como tal, sino ante todo porque la casa es casa de oración, y segundo porque era una cueva de ladrones. Eso es lo que más condena a Jesús. No es el hecho de vender por vender. Algunos se tomará este texto para culpar a aquella parroquia que, tras de que no tiene fondos, porque las personas hoy en día ya casi no diezman por la situación, bueno, sobre todo aquí en el territorio latino, hablemos del territorio latino, entonces que porque van y venden algunas empanaditas ahí en el frente del templo, entonces condenan a las personas, pero ¿de qué más vive esa parroquia? Y el Señor no está condenando eso, por supuesto. Él lo que condena es que primero se convierta la casa de oración en cueva de ladrones. Y no necesariamente usted tiene que estar administrando una parroquia para convertirse en parte y cómplice de esa cueva de ladrones. Nos convertimos en cueva de ladrones cuando nosotros estamos yendo en contra de la voluntad de nuestro Dios, cuando hacemos totalmente lo indebido en el templo, cuando utilizamos este espacio que es tan sagrado para hablar mal del prójimo, para criticarlo, para dividir. Si allá en tu parroquia hay mucha división, hay mucha crítica, hay mucha envidia, están convirtiendo esa parroquia en cueva de ladrones. Y tenemos nosotros que darle el uso de este espacio sagrado en donde cuántas personas, hablemos de este templo, de aquí el territorio del parque principal de Suba, cuántos hermanos ancestros que dieron su esfuerzo, su dedicación para tener este templo tan hermoso, tan lindo. Dieron todo lo que pudieron y gracias a ellos tenemos esta casa de Dios donde nos podemos congregar, en donde podemos orar, donde podemos hacer oración sin que en el momento que llueva nos vayamos a mojar. Esto ha sido gracias a nuestros hermanos que pusieron parte de su trabajo para tener eso tan hermoso. Por esto, no vayan ustedes a valerse de este texto como lo hacen los protestantes para criticar al sacerdote que se preocupa por tener un templo bonito. Total, el Señor también le dijo a los discípulos: pobres siempre los tendrán con ustedes, a mí casi no me tendrán, un poco me tendrán. Esta es la casa de Dios y a la casa de Dios tenemos que tenerla en muy buena condición, en unas buenas condiciones de limpieza y de organización. No seamos tacaños con las cosas de Dios. Y cuando el Señor dice que siempre tendríamos a los pobres entre nosotros, es porque Él permite la pobreza para que el rico se compadezca del pobre y ayude al pobre y sea solidario, porque a la persona que actúa y vive en pos de los demás siendo generoso es esa persona que Dios bendice sus bienes, que el Señor multiplica y el Señor da. Por esto es importante que veamos que si el Señor permite al pobre es porque lo permite para que el que tiene se apiade de él y le encuentre sentido a la vida cristiana. Y no pensemos nosotros en convertir este evangelio en una excusa para tener nuestros templos ahí acabados o cualquier ranchito, y uno dice: oiga, pero ¿cómo es posible aquellas casas de pecado, que esas casas son bien grandes, esbeltas, y la casa de Dios nada? No, hay que tener la casa de Dios en muy buena dignidad
y bien elegante como el Señor se lo merece y como se lo merecen los fieles, que tengan un espacio para hacer oración. Pero independiente de todo esto, hermanas y hermanos, recordemos que el Señor nos está diciendo: el celo por tu casa me devora. Es importante que seamos celosos con la casa de Dios, que vengamos con buena actitud de orar, de descargar todo en el Señor, que sintamos que estos espacios físicos ayudan para nuestra vida espiritual y que sigamos luchando en nuestra vida de fe para que nunca jamás estos hermosos espacios vayan a terminar vacíos, como sucede en muchos lugares en donde se descuidaron las personas, se olvidaron de Dios y ahora han convertido esos templos tan hermosos, bonitos, con diseños góticos, románicos, bizantinos, ahora convertidos en pizzerías, convertidos en museos y convertidos en otras cosas que nada tienen que ver con la casa de Dios. Tenemos que seguir luchando, hermanas y hermanos, para que este espacio sea de verdad casa de oración, casa en donde nos encontremos para hablarle al Padre, adorarle y darle gracias por todo lo que nos concedes. Y no permitamos que nuestro corazón se convierta también en una cueva de ladrones, en donde busco rumiar la vida ajena, en donde busco hacer sentir mal a los demás. ¿De qué le sirve un cristiano católico vivir una fe cuando por otro lado está haciéndole daño al prójimo? ¿Usted cómo demuestra que es un buen cristiano católico? ¿De qué manera lo demuestra? Ante todo, cuando usted es una buena persona con los demás, cuando usted da ejemplo, cuando usted respeta, cuando usted tolera, cuando usted, por supuesto, acompaña a las personas, sobre todo que necesitan. Así usted está demostrando su religiosidad. Y si usted le da muy buen uso a este templo físico, le va a dar un buen uso a su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y le va a dar un buen uso también a su fe, porque la fe sin obras no tiene sentido. Sigamos creciendo en nuestra vida cristiana y pidámosle al Señor para que nos ayude a cuidar, respetar y que sigamos teniendo todos estos espacios hermosos, bonitos, que algún día nuestros hermanos construyeron para la gloria de Dios y para que sus fieles se puedan congregar y que sigamos creciendo en santidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.